En este vídeo vamos a hablar de los invertebrados artrópodos. Los artrópodos son el grupo más variado y más abundante de animales. Si nos fijamos en este gráfico vemos que dentro de todas las especies animales el 75% son artrópodos. Y si comparamos con todos los seres vivos, más de la mitad de los seres vivos que aparecen en el planeta también son artrópodos. Eso quiere decir que son un grupo de seres vivos que están muy bien adaptados a nuestro planeta. Viven en todos los tipos de ecosistemas, zonas cálidas, zonas frías, en el agua, en los mares, en la tierra, en casa. Y el nombre artrópodo significa apéndice articulado, es decir, todas las partes que salen de su cuerpo, sean las antenas, las piezas bucales, las patas, todo está formado por piezas que les permite una gran diversidad, que les permite moverse de forma independiente y podemos tener extremidades para diferentes funciones, pues algunas para cazar, otras para excavar, otras para saltar o para nadar. Bien, todos los artrópodos tienen simetría bilateral. Os podéis imaginar cómo esta hormiga, si ponemos un plano que la atraviesa de la parte anterior a la posterior, tendríamos dos partes iguales de la hormiga prácticamente perfectas. Luego tiene un esqueleto rígido de quitina. Ese compuesto, la quitina, es muy duro y evita que se escape el agua del cuerpo del animal. Además, les protege contra los depredadores. Las piezas del exoesqueleto están unidas a los músculos, así que el músculo mueve el exoesqueleto y así consiguen articular el movimiento. Luego tienen el cuerpo dividido normalmente en cabeza, tórax, que es donde están las patas, y luego un abdomen posterior. Pero en algunas especies la cabeza y el tórax está fusionado, por ejemplo en una gamba o en una cigala. Aquí esto sería el cefalotórax, tenemos las patas y la parte de los órganos sensoriales en la cabeza y luego el abdomen posterior. Y para su crecimiento usan mudas, es decir, el animal genera un nuevo exoesqueleto dentro del antiguo y cuando es más grande deja ese exoesqueleto antiguo y sale con su nuevo cuerpo. Aquí lo volvéis a ver en el GIF. Bien, en cuanto a la anatomía interna de los artrópodos, pues tienen un sistema digestivo completo y es muy característica las piezas bucales. Tienen piezas bucales, es decir, alrededor de la boca, unas estructuras que les ayudan a conseguir el alimento. Pueden ser chupadores como el mosquito, o masticadores como la langosta, o chupador de flores como las mariposas, o masticador lamedor como el de la abeja. Como veis, las piezas son distintas. Luego, el sistema circulatorio es abierto. ¿Qué significa esto? Pues que tiene un corazón que impulsa la sangre y la sangre se sale de los vasos sanguíneos y riega al interior del cuerpo del animal y vuelve a entrar en el corazón, y así continuamente. Y luego diferentes tipos de sistemas respiratorios. Los terrestres tienen una estructura que se llama tráquea, como la nuestra del cuello, que también forma parte del digestivo, porque se parece mucho. Es un cilindro por el que entra el aire del exterior y introduce ese aire dentro del cuerpo del animal. ¿Vale? Y el dióxido de carbono que le sobra a las células se expulsa de la misma manera, sale desde las células por el mismo orificio. Tienen varios a lo largo del cuerpo, por lo que todo el cuerpo recibe directamente el aire en su interior. Y luego los animales artrópodos marinos tienen branquias, prolongaciones que capturan el oxígeno disuelto en el agua. Y luego normalmente tienen un sistema nervioso y unos órganos sensoriales muy desarrollados. Tenemos aquí, por ejemplo, una mosca y la mosca tiene unos ojos compuestos, unos ojos formados por muchos ojos mucho más pequeños que les dan una imagen muy clara de su alrededor, además con un campo visual más grande que nosotros. También suelen tener antenas, tienen sistemas también de los quelíceros que veremos después en el caso de los arácnidos, o sea que tienen una gran capacidad sensorial, lo que les ha favorecido mucho para adaptarse al entorno, a nuestro planeta. Bien, en cuanto a su reproducción, tienen reproducción sexual, no hay unos pequeños casos de asexual, pero bueno, y fecundación interna en general. También hay algunas especies que tienen dimorfismo sexual, es decir, los machos y las hembras son distintos, como pasa en las abejas. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de fecundación interna de las libélulas, que forman un corazón, que es una imagen bastante chula. Luego la mayoría son ovíparos, es decir, ponen huevos, aunque hay algunas especies vivíparas como los escorpiones, y muchas especies sufren una metamorfosis durante su vida, es decir, pasan de un estado juvenil que llamamos larva o orugas y se enrollan en una crisálida y cambian totalmente su cuerpo formando una mariposa. Aquí vemos una mariposa salir de la crisálida. Tipos de artrópodos. Existen 4 tipos de artrópodos y los clasificamos según el número de patas y la estructura del cuerpo. Los primeros son los miriápodos. Tienen un gran número de patas
y el cuerpo dividido en cabeza y tórax, no hay abdomen. Luego tenemos los arácnidos. Los arácnidos tienen 4 pares de patas, es decir, 8 en total, y tienen el cuerpo dividido en cefalotórax, la cabeza y el tórax unido, y luego el abdomen. Luego tenemos los crustáceos. Los crustáceos tienen en total 10 patas, 5 pares, y tienen el cuerpo dividido en cefalotórax, como veis aquí en el bogavante, y luego el abdomen. Y aquí están las 10 patitas. Y por último, los insectos o hexápodos tienen, hexa es el prefijo de 6, tienen 6 patas, 3 pares, y tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, aunque en algunos casos están cubiertos por una estructura y solo se ve una parte, pero en realidad son 3, cabeza, tórax y abdomen. Bien, vamos a ir viendo los grupos, los miriápodos. Los miriápodos, como os decía, tienen más de 5 pares de patas, normalmente muchas más, el cuerpo dividido en cabeza y tórax, y el cuerpo está segmentado. Pasa como con las lombrices de tierra. Se ven los segmentos, en cada segmento se repiten las estructuras internas que facilitan el desarrollo corporal del animal. Luego son todos terrestres y tienen transpiración traqueal, acordaros ese tubito que le entra en el cuerpo y permite el intercambio de gases. Luego en la cabeza tienen solo un par de antenas, son ovíparos, ponen huevos y hay 2 tipos principales. Aquí los vemos representados, la escolopendra y el milpiés, que técnicamente se llaman quilópodos o 100 pies, que tienen el cuerpo aplanado, solo tienen un par de patas por segmento y el primer par de patas está dedicado a la caza, ¿vale? Porque son carnívoros, son depredadores y algunos son venenosos como la escolopendra, no las toquéis si la veis por el campo. Y luego tenemos, aquí la veis también la escolopendra, los diplópodos, que como el diplo, doble, lo que tienen son 2 patas por cada segmento, entonces da la sensación de que tienen muchísimas más patas y por eso le llamamos milpiés, aunque no llega a tener nunca 1000 pies. Tienen cuerpo cilíndrico, no lo tienen aplanado y la mayoría de ellos son herbívoros, ¿vale? O bien detritívoros, como las lombrices de tierra que se alimentan de los restos de seres vivos que están en la tierra. Aquí tenéis, algunos tienen colores muy llamativos y recordad que el color llamativo significa que son animales venenosos. Los arácnidos, como hemos visto, tenían 4 pares de patas, el cefalotórax junto y luego el abdomen. Son los terrestres, tienen respiración traqueal y algunas arañas tienen una estructura parecida a los pulmones, que hablamos de respiración pulmonar. En el cefalotórax no hay antenas, tienen ojos simples, aquí se ve. Tienen ojos simples, puede tener muchos, en este caso tiene 6 ojos, 4, 6 ojos sí. Tiene varios ojos simples, luego tiene una estructura que se llaman pedipalpos, que tiene una función sensorial, y luego estos quelíceros, que en el caso de las arañas son para inyectar venenos, y en el caso de los escorpiones son las pinzas. Existe una gran variedad de arañas, como sabéis, de arácnidos, incluye los escorpiones, las arañas, los opiliones, los ácaros que nos dan alergia. Vamos a ver los 3 grupos principales. Por un lado, las arañas se caracterizan porque el abdomen no está segmentado, en el abdomen no vemos las piezas que lo forman y además tienen unas glándulas especiales que se llaman hileras que les permiten crear la tela de araña, ¿vale? Que es un líquido que se endurece en contacto con el aire y que usan para generar telas de araña o cazar o para moverse cuando son errantes, cuando van de un sitio a otro buscando piezas. Luego tenemos los escorpiones. En el escorpión se ve muy bien que el abdomen está segmentado, ¿vale? En la parte donde se ven los diferentes segmentos que forman el abdomen. Los quelíceros tienen forma de... se han adaptado en pinzas y al final del abdomen tiene una estructura que es la uña con la que inyectan el veneno. Y por último los ácaros. Los ácaros, el cefalotórax y el abdomen se han unido, forman una estructura. Hay muchas que son microscópicas, que viven sobre la piel o en nuestro pelo y no los vemos, son muy pequeños. Y luego tienen varios tipos de alimentación. Los hay detritívoros, que se alimentan de restos que andan por el suelo, depredadores o parásitos como las garrapatas. Bien, los crustáceos. Los crustáceos, como hemos visto, tenían 5 pares de patas y el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. La mayoría son acuáticos, respiración braquial, aunque alguna, bueno, en realidad una especie terrestre que son las chinchillas. En el cefalotórax aparecen 2 pares de antenas, aquí las veis, las cortas y las largas, además de unos ojos móviles y un par de mandíbulas. Y en el abdomen, estos de aquí no son apéndices no articulados, o sea que no son las patas, y lo usan para nadar, ¿vale? Cuando está nadando una gamba o una langosta, usa estas apéndices, que no son patas, que son apéndices no articulados, para flotar. Y existen de todos los tipos de alimentación, carnívoros, detritívoros o filtradores.
y pueden sufrir varias metamorfosis a lo largo de su vida y existe gran diversidad. Tenemos crustáceos gigantes, como el crustáceo más grande, que es el cangrejo cocotero de Japón, que se alimenta de cocos y tiene este tamaño porque se sube a las palmeras, o los muy pequeñitos que forman el zooplancton que se encuentra en los océanos o en las aguas, que se alimenta de las algas. Y el grupo más abundante es el de los insectos. Los insectos, como sabéis, 6 patas, 3 pares, cabeza, tórax y abdomen en cuanto a su organización. Es el más diverso, el 75% de las especies que conocemos son insectos y son muy importantes para el desarrollo de la vida en la Tierra porque son los responsables de la polinización, es decir, de llevar el polen de una flor hacia otra flor para favorecer el cruce y la formación de los frutos. O sea que, y las semillas, o sea que si no hubiera insectos tendríamos un problema para conseguir frutos y semillas porque no habría nadie que se encargara de llevar el polen de un sitio a otro. Son tan importantes que hay una ciencia que es la entomología que se encarga solo del estudio de los insectos. La mayoría presenta 1 o 2 pares de alas en el tórax, que esto les ha dado mucha ventaja al poder conquistar el ambiente aéreo, y aquí una imagen de unos pocos tipos de insectos para que es una idea: la mantis religiosa, el escarabajo ciervo, bueno, muchas especies por aquí, como veis de colores, la libélula, de un mosquito con su característica estructura para picarnos. En fin, que veáis que hay muchísimos tipos muy distintos de unos de otros. Vale, las alas, como os decía, pueden coger diferentes formas, algunas realmente bonitas, como aquí en la mariposa arlequín, o muy curiosas, como aquí en la Lemoptera bipenis, que les sale el segundo par de alas con esta estructura tan característica. Luego pueden tener 2 tipos de metamorfosis. La metamorfosis puede ser incompleta, cuando el juvenil, lo que nace, el niño del insecto, es muy parecido al adulto. Y lo que va pasando son mudas que va haciendo que aumente el tamaño, pero existe un parecido muy claro entre la ninfa juvenil y el adulto. O puede ser la metamorfosis completa. Entonces las larvas van creciendo hasta que alcanzan un tamaño máximo. En ese tamaño forman la pupa o la crisálida. Se produce una reestructuración interna de todo su cuerpo y da lugar al adulto, que es totalmente distinto a la larva. ¿Vale? Vemos que el cambio es muy radical, entonces es una metamorfosis completa. Si el cambio es progresivo, es una metamorfosis incompleta. Y hasta aquí el tema. Como siempre lo trabajaremos en clase. Un saludo.